Recuerdo los paros cívicos de Barrancabermeja por el agua. ¿En qué año, disculpe? Eso fue en el año 75, fue el mayor paro cívico. ¿Por el agua? Por el agua. Y en ese paro cívico, los trabajadores de Ecopetrol, sindicalizados en la USO, se unieron a la población de Barrancabermeja y en bloque se luchó para conseguir un mejor acueducto. Esa fue una de las luchas más grandes y nosotros, a partir de ahí, los trabajadores tuvieron el respaldo de la ciudadanía. A través de los comités de barrio se organizó la comunidad para tener una sola consigna y un solo propósito. En un comité de barrio participaba la ciudadanía y participaban trabajadores de Ecopetrol como habitantes de Barrancabermeja. Y entonces de ahí nació la necesidad de protestar por vías de hecho contra en ese entonces era Empozán. Contra Empozán porque el servicio de agua era lo peor que había. Se tomaron las entradas principales, el Haz de Copas, por el barrio Las Granjas, para no permitir la llegada de nadie, y se manifestaban en las calles, en marchas, gritando consignas para conseguir el agua y otras reivindicaciones que en ese momento salieron a flote. Ese paro duró, es decir, en su punto más álgido duró 3 días. Bien, bueno, esa es una primera historia, el paro por el agua. Robinson, ¿qué edad tiene usted? 75 años. Yo fui dirigente de la USO y pertenecí al comité ejecutivo de PD Petrol en ese tiempo. Sí. Es una confluencia de circunstancias basadas en las experiencias que el pueblo de Barrancabermeja venía sufriendo por la incapacidad administrativa y económica, porque a pesar de tener la empresa más importante del país en sus límites territoriales, los valores económicos que emanaban de Ecopetrol no llegaban a cubrir las necesidades del pueblo barranqueño, comenzando por, como ya un compañero lo dijo, el servicio del agua, el acueducto. En ese tiempo no había un consejo o una alcaldía que diera solución a los problemas reales de la población. Las calles no estaban pavimentadas en ese tiempo. El servicio de alcantarillado era muy malo. La calidad del agua era pésima, incluso mucha gente se enfermaba por ello. Y esa necesidad de reclamar los derechos que le correspondían a la población fueron comprendidas por los trabajadores de Ecopetrol, ya organizados en la USO como Sindicato Petrolero Nacional. La participación en la huelga del 77 fue mi mayor experiencia dentro del ámbito sindical. Usted fue despedido, ¿no? Sí, yo fui despedido en la huelga del 77. ¿Fue reintegrado? No, nunca tuve derecho a jubilación. Fui incluido en una lista de muerte laboral por 7 años. Fui preso a través de los militares hasta llegar a Bucaramanga. Y las experiencias de ver morir asesinado a mis compañeros, uno incluso dentro de las instalaciones de Ecopetrol, Fermín Amaya, y otros fuera de las instalaciones en la calle cuando se elaboraban las diferentes actividades de protesta, hizo que el pueblo se llenara más de ira
y los movimientos obreros populares de ese tiempo adquirieron una característica de otra magnitud. Fue huelga de Ecopetrol, pero la comunidad del pueblo también estuvo participando. Recíprocamente por la integración obrera a las protestas populares, ahora fueron los sectores populares los que se integraron a los trabajadores de Ecopetrol para reclamar que en ese tiempo Ecopetrol debía ser una empresa totalmente estatal y estaba siendo manipulada para privatizarla y dividirla en 5 empresas. Ese fue uno de los detonantes mayores, ese sentido nacionalista de los trabajadores defendiendo patrióticamente los intereses del país. Fue una de las razones por las que se levantaron los trabajadores en la huelga del 77. Los trabajadores en ese periodo, nosotros satisfactoriamente podemos decir que aportamos un granito de arena para que la mejor convención colectiva de la empresa colombiana de petróleos, luchada por la USO y Fedepetrol, se extendiera en el tiempo hasta el día de hoy. Eliseo Parada. Bueno, en ese momento los sindicatos se integraron, en concreto el de fertilizantes colombianos, el de Emposan, y los de Cafaba. Cafaba porque los trabajadores queríamos que los recursos de Cafaba no se fueran porque amenazaban de llevárselos para Bogotá. Y nosotros estamos peleando porque se hiciera un centro recreacional y que en este momento está. Y algunas ayudas, por ejemplo, como la medicina que anteriormente se daban, no sé si todavía la están dando, pero nosotros peleamos porque eso se mantuvieran las medicinas para los trabajadores. Bueno, eso fueron cosas que se pudieron conseguir por ayuda del sindicato de la USO, que se integró al de nosotros. Para ese mismo tiempo había un problema grave con el agua. Sí. Nosotros somos conocedores, como trabajadores del acueducto, del sabor del agua, que tenía un grave problema para la ciudad por su sabor y por su olor y repulsa que tenía la gente hacia ese producto. Pienso que la ayuda de los trabajadores de la USO fue fundamental para que, primero que todo, se consiguieran que no nos fueran a quitar los recursos de la caja, porque era eminente que nos lo iban a quitar. Y otro hecho importante es que se logró que con una solicitud que hacía el municipio, los ciudadanos de que mejora el agua, se hiciera, y vino el Instituto de Fomento Municipal acá con su gente a ayudar para que el sabor del agua, que era un sabor a pescado, se pudiera mejorar. ¿Y se mejoró? Se mejoró, se hicieron algunos cambios, por ejemplo en la recepción del agua por aplicación de los químicos, y se logró erradicar en cierta forma una gran parte de ¿Recuerda el año? Eso más o menos fue en el 72, 73. Fue a partir de la huelga del 71 que hubo consejos de guerra en la cual a los compañeros los condenaron sin ningún juicio. ¿Los condenaron? Sí, los condenaron en un consejo de guerra, como si fuéramos militares. ¿A cuántos? Gente, 14 años, 12 años. ¿Pero a cuántas personas? Más o menos como unos 32 personas. Entonces, ahí realmente comenzó la USO a hacer un replanteamiento en los procesos sindicales. Entonces, cuando se comienza la participación de la USO en la cuestión de capacitación, como han hablado los compañeros, de crearon los diferentes comités de base, y se participó en un proceso de invasión de terrenos, ahora le llaman recuperación de tierra. Entonces, en ese sentido, como había mucha gente
que había estado trabajando en Ecopetrol y quedó sin trabajo, entonces no tenían dónde vivir, comenzaron las invasiones. Dentro de eso recordamos la invasión del 1 de mayo, que fue el 25 de marzo de 1975. Yo recuerdo que era un jueves santo, estaba en Padrería, estaba el sacerdote de Palmira, incluso estuvo también Horacio Serpa en esas cosas. Entonces, en esas invasiones, pues, hubo la participación ya de la gente entró a participar y el sindicato creó comités de bases en cada uno de estos barrios. Entonces hubo una cohesión entre la comunidad y el sindicato. La huelga del 77 fue la más organizada porque ya, como les dije anteriormente, la gente estaba más estructurada, se hizo una huelga mucho más organizada con los comités de bases. Lamentablemente el sistema es tremendo. Para acabar con la huelga, que la teníamos bien fortalecida, pues utilizó la muerte de un compañero, Ismael Darío Rincón, que había sido despedido en la huelga del 71. Él no participó en la huelga del 77, entonces lo habían nombrado supervisor. Infortunadamente, a través de una granada que no se sabe de dónde salió, y se la lanzaron al bus a los lados del parque de Pueblo Nuevo, que está cerca ahí el batallón, y mataron a ese compañero e hirieron a otros directivos que iban en ese bus. Y lo llevaban para el cuartel y lo sentaban en bloques de hielo y lo ponían a barrer las calles y toda esa parte ahí.